En el transcurso de la guerra de 1914-1918, Primera Guerra Mundial, las importaciones de manufacturas desde Gran Bretaña hasta la República Argentina se vieron interrumpidas. La causa era que el Atlántico estaba surcado por submarinos alemanes que hundían cualquier buque británico que se avistara entre ellos. Ese periodo fue propicio para que nuestro país se autoabasteciera industrialmente y para que comenzara a emerger la industria argentina proscripta desde 1825. Comenzaron a multiplicarse los talleres, las pequeñas fábricas, todo aquello que no se podía importar comenzó a fabricarse en el país. En 1915 asume el Ministerio de Hacienda un gran argentino, el doctor Francisco Oliver, y crea la Dirección de Industrias. Haber creado la Dirección de Industrias le significó a Oliver, una vez terminado el conflicto bélico, el ostracismo social e intelectual en la ciudad de Buenos Aires. Tuvo que venirse a vivir a Mercedes para estar libre de todas las vindictas que le tiraba la oligarquía argentina por haber intentado establecer en forma permanente la industrialización del país. Pues bien, terminada la Guerra Mundial, se produce la gran deflación en Europa. Todas las monedas pierden su valor, algo muy similar a lo que está ocurriendo actualmente. Recesión, depresión, desempleo masivo. El marco alemán de la Alemania vencida pierde todo su valor. En la ciudad de Buenos Aires se vendían como recuerdo miles de marcos en cajones para tener una curiosidad o para empapelar paredes. La década del 20, sin embargo, terminada la Guerra Mundial, volvemos a ser un país proveedor de materias primas y tributario de empréstitos e importador de manufacturas británicas. Un ejemplo de lo ocurrido entre 1914-18 y los años ulteriores. En 1914-18 en Santiago del Estero, los ingleses, necesitados de manganeso, descubrieron un yacimiento. Lo pusieron en funcionamiento. Una mina de manganeso que los abastecía en forma completa. Hicieron una línea ferroviaria para traerlo a los puertos. Pero terminada la guerra, se cerró el yacimiento y se levantó el ferrocarril. Esos eran los términos brutales de la dependencia anglo-argentina. A fines del año 1828, el presidente Irigoyen es reelecto y comienza su periodo gubernamental 1929-1930, que coincide con la gran crisis mundial, la caída de Wall Street, de la Bolsa de Valores de Nueva York y de las bolsas de valores europeos. Todas las monedas continúan perdiendo su valor y el préstamo de interés cunde a tasas imposibles de alcanzar. En nuestro país, virtual colonia de Gran Bretaña, se producen dos episodios importantísimos. A principios de 1929 viene aquí el virrey de la India, Lord Daverdon. El objetivo de Lord Daverdon ante la crisis mundial
era asegurarse el abastecimiento de carnes por parte de la República Argentina. El ministro de Relaciones Exteriores era Horacio Llanarte. Y Horacio Llanarte le plantea a Dávalos lo siguiente: nosotros vamos a venderle las carnes al precio de... Y el virrey de la India lo interrumpe abruptamente. Nosotros vamos a comprar las carnes al precio que nosotros fijemos. Ustedes solamente tendrán que aceptar lo que nosotros imponemos. Se firma entonces el Tratado de Llanarte-Daverdon, un tratado humillante para el país que nunca ha sido analizado en los libros y en los textos universitarios. Argentina le abre a los ingleses un crédito de 200 millones de pesos de la época para que puedan comprar con tranquilidad las carnes argentinas sin ningún gasto extra por la escasez de las mismas. A su vez, Inglaterra le abre a la Argentina un crédito de otros 200 millones de pesos equivalentes argentinos para que la Argentina compre los repuestos para los ferrocarriles del Estado. Estamos acá en una demostración aritmética y exacta de lo que Alfred Marshall en 1910 llamó la ecuación anglo-argentina. Dos economías que dependen, la argentina de la británica, en forma inalterable. Esos son los términos de la década del 30. Firmado este tratado humillante en que la Argentina abre un crédito de 100 millones de dólares para que los ingleses compren carnes cómodamente, y los ingleses otro equivalente para que la Argentina les compre los repuestos ferroviarios, se produce la visita del presidente Hoover de los Estados Unidos. Es toda innovación. Argentina y Estados Unidos empiezan a tomar vinculaciones y los ingleses se alarman por eso. La vinculación es entre una potencia industrial y un país que quiere industrializarse, que es la Argentina. Toda la prensa de la oligarquía lanza un anatema contra la visita del presidente Hoover. La vinculación con los Estados Unidos estaba proscrita porque imitar la industria de los Estados Unidos no se les permitía a los argentinos por el Tratado de 1825. Diciembre de 1929. Crisis mundial galopante. Los ingleses tienen preparado sacar de la República Argentina 2.500 millones de argentinos oros, dejando en su lugar papeles sin valor. Eso era dejar a la moneda argentina sin respaldo. Entonces, el presidente Irigoyen, en un acto que nunca le fue reconocido, cierra la caja de conversión, impide que el oro se fugue a Inglaterra y que los ingleses dejen acá papeles sin valor y sin respaldo. El cierre de la caja de conversión fue un escándalo para los ingleses. La Argentina se atrevía a disponer de su propia moneda. La Argentina no pedía anuencia a ellos para conducir su economía y sus finanzas. Ahí tenemos la causa matriz de la Revolución del 30, que lamentablemente el Partido Radical nunca ha reconocido, ni recordado, ni mencionado. El cierre de la caja de conversión por Irigoyen en diciembre de 1929, impidiendo que se evada el oro de la República Argentina, fue la causa determinante del golpe británico del 6 de septiembre de 1930. Pues bien, el golpe del 6 de septiembre lo hace un general muy bruto, Uriburu, pero le dirige uno muy inteligente para el mal, Agustín Pedro Justo. El objeto de la revolución del 6 de septiembre es volver a restablecer la ecuación o la dependencia anglo-argentina
en forma inalterable. Tiene tal magnitud la incidencia inglesa en nuestro país que el día 8 de diciembre de 1930 los Estados Unidos le pidieron permiso a Gran Bretaña a ver si podían reconocer a las autoridades de facto surgidas de la revolución del 6 de septiembre. Y el 6 de septiembre me contaba Julio Irasusta, de glorioso recuerdo, que todos los jovencitos entusiasmados por la campaña de un progresismo que iba a suceder al estatismo de Irigoyen, se acercan a la Casa de Gobierno. ¿Y cuál no sería su sorpresa al ver que toda la oligarquía conservadora, toda, sin excepción, con nombres, apellidos y domicilios, conforman el nuevo gobierno de facto? Tenemos así el inicio de lo que ha de llamarse la década infame, que se extiende desde 1930 hasta 1943. Durante la década infame, el mundo asiste a lo siguiente. Año 1932. En Ottawa, capital de Canadá, vamos a ubicarla en el mapa, está por acá, se reúnen todas las colonias del Imperio Británico, con representantes del Imperio, y resuelven, por los pactos de Ottawa, comprarle carnes, vacunas, elaboradas solamente a las colonias británicas. El principal proveedor de carnes de la República de Inglaterra era la Argentina, pero la Argentina no formaba parte del Imperio Británico. Estuvo ausente del Tratado de Ottawa. Por los términos literales del Tratado Internacional, los ganaderos argentinos no podían exportar más carnes a Inglaterra. ¿Qué hace el gobierno del general Agustín Pedro Justo? Lo que cualquier persona normal hubiera pensado es romper la dependencia inglesa buscando otros mercados. O la carne, dirigirla directamente al consumo interno. Pues no. El general Agustín Pedro Justo resuelve que su vicepresidente, Julio Argentino Roca, hijo del que realizó la campaña del desierto, se traslade a Londres con una comisión a implorarle a los ingleses que continúen comprándonos carne. La comisión está integrada por las siguientes personas: Julio Roca, vicepresidente de la República; Onésimo Leguizamón, de vieja trayectoria oligárquica y que ya actuaba para los ingleses en la época de mayo de 1810; y Jerónimo Remolino. Este último nombre es muy importante porque demuestra la continuidad de la dependencia inglesa y de sus mandantes. Jerónimo Remolino después fue ministro de Relaciones Exteriores de Perón, porque ni Perón pudo con él, y Jerónimo Remolino fue después delegado de Perón para las elecciones de 1973. Ahí tenemos siempre los hilos invisibles de la conducción británica con respecto a la política argentina. Llegada la comisión a Londres, Leguizamón manifiesta a los periodistas: la Argentina, aunque no figura en los mapas, es parte integrante del Imperio Británico. Por eso venimos a pedir que se nos siga comprando carne. Ese mismo día, en la noche, en la Cámara de Comercio británica, el vicepresidente Julio Arroca dice: como dijo esta mañana Leguizamón, la Argentina, aunque no figure en los mapas, es parte integrante del Imperio Británico. Por eso pedimos que sea tratada igual que las colonias británicas, conforme a los tratados de Ottawa, Canadá, de 1932. ¿Qué hacen los ingleses? Pasan los días y no hay respuesta
a la petición formal argentina de que le compren carnes. Julio Roca resuelve irse a París a festejar la espera, esperando que los ingleses tomen la iniciativa en la venta de carnes argentinas. Y su euforia es total cuando, estando en París, en el mejor de los hoteles, lo llama el mismo rey de Inglaterra y le dice: Old Roca, viejo Roca, come here, venga acá. Ramón Columba, que relata la anécdota en su obra El Congreso que yo he visto, dice que el vicepresidente Julio Roca estaba eufórico. El propio rey lo había llamado y lo había tratado de viejo. Llegado la delegación argentina a Londres, los ingleses le imponen, no se discute nada sino que se impone, el Tratado Roca-Runciman. Runciman era el ministro de Comercio Exterior de Gran Bretaña y Roca el vicepresidente de la República Argentina. Por el Tratado Roca-Runciman se establece que se ratifica y mejora el Tratado de 1825, que, como dijimos antes, establecía que que la América española independiente sería proveedora de materias primas y tributaria de empréstitos, y Gran Bretaña el taller del mundo. Prohibidas las manufacturas para todos los países hispanoamericanos, especialmente para Buenos Aires. Pues bien, se firma el Tratado Humillante en Londres, cuyo contenido es el siguiente: Gran Bretaña sigue comprándole carnes a las argentinas, provenientes de los frigoríficos británicos y de 2 frigoríficos norteamericanos. En aquella época había 9 frigoríficos en el país, 7 británicos y 2 norteamericanos. El único frigorífico argentino que exportaba carnes, y en una cantidad reducida, era el de Gualeguaychú, de los hermanos Irasusta. Pues bien, los ingleses, para no quedar absorbentes, manifiestan que también los frigoríficos argentinos podrán exportar a Gran Bretaña, pero solamente en un monto del 15% de lo que exportan los frigoríficos norteamericanos y británicos. El precio de la venta de carnes lo fijará Gran Bretaña. Y la suma en libras esterlinas que se recaude por esa venta tendrá por destino, por parte de la Argentina, pagar la deuda externa con Gran Bretaña y pagar la deuda externa con los Estados Unidos. Es decir, que salvo los ganaderos argentinos que vuelven a colocar sus vacas engordadas en Londres, cobrándolas en libras, el pueblo argentino no recibe absolutamente nada. En 3 partes distintas, el Tratado de 1933, el Roca-Runciman, ratifica el Tratado de 1825. Inglaterra será el taller del mundo y la América española su granja, proveedora de empréstitos y tributaria de empréstitos. Recalco esto porque es el tema de nuestra industrialización permanente. Protocolo adicional del Tratado Roca-Runciman. Artículo 1. El Banco de Inglaterra será asesor permanente en materia monetaria y financiera de la República Argentina. Y el Banco de Inglaterra organizará el Banco Central de la República Argentina. Segundo postulado humillante. La Corporación de Transportes Automotores de la República Argentina, con el nombre de Corporación Británica de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, proveerá transportes automotores únicamente fabricados en Inglaterra, y se procederá a la decomisión del colectivo, el invento argentino más genial del mundo, inventado en 1929 por Antonio Paso. Antonio Paso era un taxista que hacía el trayecto Floresta-Plaza de Mayo. En vez de transportar un pasajero, se le ocurrió transportar a 4 en los autos de aquella época, que cabían perfectamente.
y cobrarle 10 centavos a cada uno. Entonces los pasajeros tenían un taxi colectivo seguro por el mismo precio de un colectivo y el taxista ganaba 60 centavos en vez de 10. Pues bien, el taxi colectivo revolucionó el transporte automotor de la Argentina y del mundo. Antonio Paso, un pobre trabajador, no patentó su invento genial. Y comenzaron a carrozarse taxis colectivos en la ciudad de Buenos Aires y en todo el interior, y ómnibus. Pero llega el año 1935. En 1935 viene al país Sir Otto Niemcher, vicepresidente del Banco de Inglaterra. ¿A qué viene? A ejecutar el tratado de 1933, el Roca-Runciman. ¿De qué forma? La Argentina debe aceptar y votar el Banco Central Mixto Anglo-Argentino del año 1935. La Carta Orgánica del Banco, votada por el Congreso a ojos cerrados, la trae Sir Otto Niemcher, vicepresidente del Banco de Inglaterra. ¿Cuáles son los aportes de los sectores a la formación del Banco Central Mixto de la República Argentina? El Banco Central Mixto tiene un capital de 30 millones de pesos. 10 millones de pesos es el importe de la caja de conversión con todas sus reservas de oro por parte de la Argentina. Otros 10 millones de pesos son suscriptos por los bancos ingleses. Suscriptos pero nunca fueron realizados. Es decir, prometieron aportar el importe de 10 millones de pesos en acciones, pero no aportaron ni un solo peso. Y los 10 millones restantes a los futuros bancos extranjeros que el Banco Central tiene solvencia para instalarse en el país. Lo más escandaloso de la Carta Orgánica del Banco Central es la cláusula que establece que habrá conversión, término que aquel equivalía a la convertibilidad, de pesos papel por oro o de oro por pesos papel para sumas únicamente referidas a 12 kilogramos de oro de la época. Como vemos, es un sarcasmo siniestro, porque 12 kilos de oro no existían en todas las joyerías de la República Argentina y acaso de Sudamérica. ¿Para qué se ponen estas cláusulas? ¿Para pifia del país? No, se ponen en el orden financiero internacional para decir, ese país le ponemos cualquier cláusula y la acepta porque ahí nadie nos discute la economía, porque nadie sabe economía. En ese país podemos hacer lo que quieren. Y este es un ejemplo, este chiste tenebroso de 12 kilos de oro por papel, es un ejemplo de que en ese país somos discrecionales para lo que queramos. Hubo una sola voz que se levantó en el Senado argentino contra la Corporación de Transportes británica y contra el Banco Central. Fue la de Lisandro de la Torre. Por eso Lisandro de la Torre está entre los grandes olvidados o los grandes radiados del pensamiento argentino. Lisandro de la Torre interpela al ministro de Hacienda, Federico Pinedo, sobre los escandalosos términos del Tratado Roca-Runciman. Pinedo era asesor de las empresas británicas que cobraba 10.000 libras esterlinas por año. Lisandro de la Torre le enrostra en plena sesión del Senado las cantidades que él cobraba de los ingleses, aparte de ser ministro de Hacienda. El debate es agobiante. Multitudes de jóvenes van a los palcos del Congreso a presenciarlo. En un momento determinado estalla la tragedia. Lisandro de la Torre es insultado por Federico Pinedo. Cállese, viejo impotente. Y Lisandro de la Torre, sin inmutarse,
se saca sus quevedos, sus anteojos sin patillas, y dirigiéndose al palco en que está la esposa de Pinedo, le dice: confesiones de su mujer, ¿no es así, señora? Estallan 3 disparos. Pinedo antes lo arroja, lo tira al suelo Lisandro de la Torre. El senador Bordaberry de Santa Fe se levanta para auxiliar al anciano. Los 3 disparos impactan en la espalda de Bordaberry. Bordaberry muere en el acto. Crimen en el Senado de la Nación. Así se impuso el Tratado de Roca-Runciman y se creó el Banco Central Mixto Anglo-Argentino. Gran tragedia para el gobierno. El general Justo y su gabinete de oligarcas se desesperan. La opinión pública estalla. Han asesinado a un senador por parte de un comisario en el propio Senado. Este escándalo va a traer repercusiones en toda la población. Se celebra una reunión de gabinete y Justo parece sonriente. Cálmense, señores, hemos ganado. Ya tenemos la solución. Miren este telegrama. Acaba de morir Gardel en Medellín, Colombia. He ordenado que haya audiciones radiales en todo el país conmemorando a Gardel y actos masivos en todas las plazas de todas las ciudades y de todos los pueblos y de todas las provincias. La muerte de Gardel y la evocación radial de Gardel hará olvidar el Tratado de Roca-Runciman. Pero hay gente que no se siente agraviada, que no se conforma con ese sofisma de la muerte de Gardel. Entonces, ¿a qué recurre el gobierno? Transforma la Liga Amateur de Fútbol en la Asociación del Fútbol Argentino. El fútbol argentino deja de ser un deporte para hacer un comercio en gran escala dirigido por las grandes finanzas, lo que es actualmente la AFA. Y también sacan una tercera ley para tener a la juventud distraída y en busca de otros quehaceres. La ley de profilaxis, suprimiendo las casas de tolerancia. La juventud, desesperada por realizar sus funciones, no piensa en el Tratado de Roca-Runciman. Y de esa manera la década infame se fue consolidando. Vean ustedes cómo hay interpolación de 3 cuestiones distintas para mantener el dominio de la hegemonía económica y financiera británica o capitalista. El Banco Central se mantuvo hasta marzo de 1945. En marzo de 1945, último acto de la revolución del 4 de junio, el general Farrell, por iniciativa del coronel Perón, presidente electo, dictan el decreto nacionalizando el Banco Central de la República Argentina. El banco deja de ser mixto anglo-argentino para ser banco central exclusivo de la República Argentina. La República Argentina recobra su poder de emitir moneda y dirigir su crédito. Recobra su independencia económica. Porque antes teníamos una independencia como la de ahora, cromática porque hay una bandera y musical porque hay un himno. Pero toda la economía corresponde a los sectores extranjeros y al comercio internacional y a los préstamos usurarios. Segunda resolución de la revolución del 4 de junio. Nacionalización de los depósitos bancarios. Todos los depósitos que se hicieran en los bancos particulares u oficiales, nacionales o provinciales, serán recibidos por cuenta y orden del Banco Central de la República Argentina. El Estado atesora entonces el ahorro de todo el pueblo y abre 3 grandes canales. El Banco de Crédito Industrial, para industrializar el país en forma permanente. El Banco Hipotecario, para dotar a todas las familias de una casa propia.
y el Ministerio de Obras Públicas para hacer grandes y gigantescas obras de infraestructura. Se establece asimismo el control de cambios. No se pueden utilizar dólares sino para operaciones causadas, para comprar medicamentos, para comprar elementos e insumos que sean necesarios para la industria, para comprar todo aquello que sea necesario para producir otros bienes, no para especular. Yo le pregunté a Perón en 1969, cuando nos conocimos en España, por qué no había esperado que el Congreso dictara esas leyes. Y me dijo: hijo, si yo esperaba en el Congreso, que el Congreso me nacionalizara el Banco Central, me nacionalizara los depósitos bancarios y me estableciera el control de cambio y el control del comercio exterior con el IAPI, evidentemente, con un sobre debajo de la mesa, me quedaba sin Banco Central, sin depósitos bancarios, sin control de cambios y sin comercio exterior y sin gobierno, porque por un soborno me volteaban. Como vemos, el soborno sigue siendo moneda corriente en la República Argentina desde 1810. Con estas medidas y con la nacionalización del comercio exterior realizado exclusivamente por el Estado y no por empresas importadoras y exportadoras, comenzó la Argentina industrial, técnica y científica, que se extendió hasta 1955 y intentó renacer en 1973-76. Pero para que esa Argentina industrial, técnica y científica no se levante en forma definitiva, en 1955, 1000 muertos con el bombardeo de la Plaza de Mayo. Así es como los términos de dependencia mantienen la subordinación argentina. La esperanza en los hogares, brilla el sol con más fuerza y esplendor, ondea majestuosa en tierra y mares, la bella y arrogante bicolor, la justicia apoyada en fuerte brazo, une al grande y al pobre en su equidad, cobarde si es que habéis se le da el paso, invencible de la argentinidad. Patria, el civil de ayer y el